Filosofía desatada. Eres un esclavo. Aunque creas que eres libre, aunque tomes decisiones cada día, aunque nadie te ponga cadenas, sigues atado. No por barrotes, sino por algo más sutil y profundo, tu propia mente. Nos dicen que la libertad es hacer lo que queramos, tener opciones, acumular éxito, dinero, poder. Pero Krishnamurti nos advierte, nada de eso es verdadera libertad. Puedes poseerlo todo y seguir siendo prisionero. Puedes no tener nada y ser completamente libre. Hay preguntas que llevan siglos esperando respuesta. Aquí, en Filosofía Desatada, no prometemos certezas, pero sí la mejor compañía en la duda. En este vídeo exploraremos cómo el apego, el miedo y el pensamiento nos mantienen encadenados y cómo Krishnamurti nos ofrece una vía para soltarnos de aquello que nos ata. ¿Estamos listos para desafiar todo lo que creemos sobre la libertad? Si el vídeo te hace pensar, ya ha valido la pena. Y si no, vuelve a verlo. Tal vez lo haga la segunda vez. Si la verdadera libertad no está en lo que poseemos ni en nuestras circunstancias, ¿por qué seguimos sintiéndonos atados? Porque la cárcel no está afuera, sino dentro de nosotros. Y su nombre es apego. Nos aferramos a todo, a las personas, a las ideas, a los objetos, a la imagen que tenemos de nosotros mismos. Creemos que sin ellos no seremos nada. Pero Krishnamurti nos advierte, el apego no es amor, es miedo. Miedo a perder, miedo a la incertidumbre, miedo al vacío. Nos decimos que lo que amamos nos da felicidad, cuando en realidad lo que nos da es una identidad. Sin eso, ¿quiénes seríamos? Imagina una relación donde el amor y el apego se confunden. Al principio, todo es espontáneo y fluido, pero con el tiempo, el miedo a perder a la otra persona empieza a aparecer. Queremos controlar, buscamos seguridad, exigimos pruebas constantes de afecto. Lo que comenzó como amor se convierte en una posesión, y en lugar de traer libertad, nos hace esclavos. No amamos a la persona, amamos la sensación de estabilidad que nos da su presencia. Esto no solo ocurre en las relaciones. Nos aferramos a objetos que ya no necesitamos, simplemente porque nos recuerdan quiénes fuimos. Guardamos ropa que ya no usamos, libros que nunca volveremos a leer, recuerdos que solo existen en el pasado. Nos definimos a través de lo que poseemos, y al hacerlo, nos encadenamos. Y luego están las ideas. ¿Cuántas veces hemos defendido una creencia no porque estemos seguros de que es cierta, sino porque sin ella nos sentiríamos perdidos? Hay quienes se aferran a una ideología, a una religión, a una forma de ver el mundo, no por convicción, sino porque cambiar significaría aceptar que estuvieron equivocados. El apego no solo nos ata a lo que amamos, también nos ata a lo que creemos. Pero si renunciamos al apego, ¿nos quedamos con la nada? Soltar significa volverse indiferente, dejar de amar, dejar de sentir. Aquí es donde muchos se equivocan. Soltar no es dejar de importar, es dejar de poseer. Es amar sin aferrarse, disfrutar sin depender, vivir sin miedo a perder. Y es aquí donde surge una pregunta aún más profunda. Si el apego nos ata, ¿qué lo refuerza? La respuesta está en nuestra propia mente. Nuestros pensamientos son los barrotes de nuestra prisión. En la siguiente sección exploraremos cómo el pensamiento nos mantiene atrapados en patrones de miedo y ansiedad, y por qué, paradójicamente, cuanto más intentamos controlar nuestra mente, más nos convertimos en sus prisioneros. Si el apego es la raíz de nuestro sufrimiento, si lo que nos ata no está afuera sino dentro de nosotros, ¿por qué seguimos cayendo en la misma trampa una y otra vez? Porque el apego tiene un cómplice poderoso, nuestro propio pensamiento. La mente es un mecanismo incansable. No se detiene. Crea historias, anticipa peligros, revive el pasado, imagina futuros. Pero en lugar de ayudarnos, nos mantiene atrapados en un ciclo infinito de ansiedad y miedo.
Krishnamurti lo explica con una claridad brutal. El pensamiento no es el problema, sino nuestra identificación con él. Imagina que estás en tu trabajo. Todo está bien, pero de pronto un pensamiento aparece. ¿Y si me despiden? No hay ninguna señal real de que vaya a pasar, pero la mente lo proyecta. En segundos, la idea se expande. Si me despiden, no podré pagar el alquiler. Si no pago el alquiler, perderé mi casa. Si pierdo mi casa, mi vida será un desastre. Lo que comenzó como una simple posibilidad se convierte en una crisis emocional. Pero nada ha cambiado en la realidad, solo en tu cabeza. El pensamiento crea problemas que no existen, revive heridas que ya no duelen, imagina escenarios que nunca sucederán. Nos mantiene encadenados a preocupaciones que no tienen base en el presente. Y lo peor es que lo hace en nombre de la seguridad. Creemos que si analizamos todas las posibilidades, podremos estar preparados. Pero lo único que hacemos es alimentarnos de miedo. Krishnamurti nos dice algo revolucionario. La mente debe observarse a sí misma sin identificarse con sus pensamientos. Es decir, en lugar de reaccionar automáticamente, podemos ver los pensamientos como lo que realmente son. Simples imágenes que aparecen y desaparecen, como nubes en el cielo, como una película que se proyecta en nuestra cabeza. Si los observamos sin aferrarnos, pierden su poder. Pero esto plantea un desafío. ¿Cómo dejar de identificarnos con nuestros pensamientos cuando hemos pasado toda la vida creyendo que somos nuestros pensamientos? Aquí es donde entra un concepto clave en la filosofía de Krishnamurti, la conciencia sin elección. Una forma radical de observar la mente sin interferir, sin juzgar, sin intentar cambiar lo que aparece. Y esto nos lleva a otro dilema. Si dejamos de luchar contra los pensamientos, ¿no significa eso perder el control? La próxima sección revelará una verdad incómoda. El control es una ilusión. Cuanto más intentamos controlar nuestra mente, más nos convertimos en sus prisioneros. Si el pensamiento nos atrapa en una espiral de miedo y ansiedad, la reacción inmediata es tratar de controlarlo. Nos decimos que si logramos dominar la mente, si podemos organizar cada pensamiento, si evitamos que la incertidumbre se cuele en nuestra vida, entonces estaremos bien. Pero aquí es donde ocurre la gran paradoja. Cuanto más intentamos controlar, más nos esclavizamos. El control es una ilusión. Creemos que, al prever cada posible problema, al prepararnos para cualquier escenario, estamos asegurándonos tranquilidad. Pero lo que realmente hacemos es alimentar el miedo. La ansiedad no surge de la incertidumbre, sino del intento de resistirla. El deseo de control es, en sí mismo, la fuente del sufrimiento. Imagina a alguien que tiene miedo de perder su relación. En lugar de vivirla con naturalidad, comienza a anticipar problemas, a analizar cada palabra, a exigir pruebas constantes de amor. Cuanto más intenta asegurarse de que nada cambie, más asfixia la relación. Al final, su intento de control es lo que destruye aquello que intentaba proteger. No fue la realidad la que lo traicionó, sino su propia necesidad de certeza. O piensa en la obsesión por el futuro. Queremos un plan, queremos garantías. Nos preocupamos por la economía, la estabilidad, lo que vendrá. Pero el futuro nunca llega como lo imaginamos. Mientras intentamos controlarlo, la vida sigue pasando, y nos la estamos perdiendo. Como dice Krishnamurti, la libertad no nace del control, sino de soltar la lucha contra lo inevitable. Pero aquí es donde surge la pregunta, ¿soltar significa resignarse? ¿Aceptar la incertidumbre significa dejar que todo pase sin hacer nada? No. Soltar no es apatía, no es indiferencia. Es actuar sin miedo. Es moverse sin necesidad de garantía. Es enfrentar la vida sin exigir que todo salga según nuestros planes. Y para lograrlo, Krishnamurti nos propone una idea aún más radical. La conciencia sin elección. Observar sin reaccionar.
Estar presente sin intentar modificar lo que sucede en nuestra mente. Pero, ¿es realmente posible mirar nuestros pensamientos sin quedar atrapados en ellos? En la próxima sección veremos por qué el secreto para soltar el control no es luchar contra la mente, sino aprender a observarla sin identificarnos con ella. Si soltar el control nos hace más libres, si dejar de luchar contra lo inevitable nos aligera el peso, surge una pregunta inevitable. ¿Cómo vivir sin caer en el caos? Si no controlamos la mente, ¿acaso nos convertimos en hojas arrastradas por el viento? Krishnamurti nos ofrece una respuesta radical: la conciencia sin elección. Observar sin intervenir. Estar presente sin reaccionar. Ver lo que sucede en la mente sin modificarlo ni resistirse. Piénsalo. Cuando alguien nos habla, ¿realmente escuchamos? En la mayoría de los casos, mientras la otra persona dice sus palabras, nuestra mente ya está preparando una respuesta. Evaluamos, interpretamos, juzgamos. No estamos presentes, estamos reaccionando. No escuchamos para comprender, sino para responder. Este patrón se repite en todo lo que hacemos. No vemos la realidad, vemos lo que nuestra mente nos dice sobre la realidad. No experimentamos la vida, experimentamos nuestros pensamientos sobre ella. Y esto nos impide vivir con claridad. Krishnamurti nos invita a un cambio radical: observar sin juicio, sin expectativas, sin filtro. Es el arte de ver sin nombrar. Como cuando observas una puesta de sol y por un instante no hay palabras en tu mente, solo luz y color. Como cuando miras el mar y por un momento desaparecen las etiquetas, los análisis, las historias. Solo hay presencia. Pero, ¿cómo aplicar esto en la vida diaria? Imagina que alguien te insulta. La reacción automática sería defenderse, justificar, atacar. Pero, ¿qué pasaría si en lugar de reaccionar, simplemente observas? No desde la pasividad, sino desde la claridad. Ver sin dejar que la emoción te arrastre. Ver sin que el pensamiento tome el control. Esta es la diferencia entre reaccionar y responder con conciencia. Reaccionar es automático, inconsciente, basado en el pasado. Responder es libre, consciente, basado en el presente. Y aquí es donde todo se une. Si observamos sin elección, sin aferrarnos a lo que aparece en la mente, sin luchar contra lo que sentimos, algo cambia. Las emociones y pensamientos siguen surgiendo, pero ya no tienen el poder de arrastrarnos. Pero surge otra pregunta: si dejamos de reaccionar, si soltamos la lucha contra lo que ocurre, ¿cómo manejamos el presente sin caer en la resignación? En la próxima sección exploraremos cómo aceptar lo que es, sin resistencia, sin sometimiento. Porque la verdadera libertad no es solo ver la realidad, sino abrazarla sin miedo. Si observar sin reaccionar nos libera del apego, entonces la siguiente pregunta es inevitable: ¿qué hacemos con lo que vemos? Porque hay cosas que duelen. Hay situaciones que quisiéramos cambiar. Hay momentos en los que resistirse parece la única opción. Pero aquí es donde Krishnamurti nos deja otra idea desafiante. La resistencia es sufrimiento. Resistirse no cambia la realidad. Solo añade dolor a lo que ya está sucediendo. Pero aquí hay un malentendido común. Aceptar no es rendirse. Aceptar no es conformarse, es ver las cosas como realmente son, sin distorsionarlas con el deseo de que sean diferentes. Imagina a alguien que odia su trabajo. Se levanta cada día con una sensación de pesadez, contando las horas para que llegue el fin de semana. Su mente está en un estado de resistencia constante. No acepta su situación, la rechaza. Pero ese rechazo no la cambia, solo la hace más insoportable. Vive esperando que algo externo la libere, sin darse cuenta de que la verdadera libertad comienza en su manera de relacionarse con lo que es. Esto no significa que no pueda cambiar de trabajo. Significa que hasta que no acepte su situación como es, sin resistencia, sin pelea, sin autoengaño, seguirá siendo prisionera de su rechazo.
Porque lo que rechazamos nos persigue, lo que aceptamos nos transforma. Pero, ¿cómo entrenarnos para aceptar sin resignarnos? Krishnamurti nos propone algo simple pero poderoso: estar completamente presentes en lo que hay, sin añadirle una historia. Si surge una emoción incómoda, observarla sin rechazarla. Si aparece un pensamiento negativo, verlo sin alimentarlo. No significa ser pasivos, sino actuar desde la claridad, no desde la negación. Y aquí viene el desafío más grande: vivir sin miedo y con más apertura. Porque cuando aceptamos, dejamos de buscar refugios. Dejamos de escondernos en el control, en el apego, en las excusas. Nos abrimos a lo que la vida trae, sin tratar de moldearla a nuestra medida. Pero, ¿qué significa realmente vivir con apertura? ¿No nos vuelve vulnerables? En la próxima sección exploraremos cómo la verdadera libertad no es estar protegidos, sino estar disponibles para lo que la vida trae. Porque la vida fluye cuando dejamos de intentar controlarla. Si aceptar la realidad nos libera del sufrimiento, si soltar la resistencia nos permite fluir con la vida, entonces la siguiente barrera es inevitable: el miedo. Porque aunque entendamos todo esto, aunque sepamos que la vida se vuelve más ligera cuando dejamos de aferrarnos, el miedo sigue ahí. Nos paraliza, nos hace dudar, nos impide abrirnos por completo a la experiencia. Krishnamurti lo plantea sin rodeos: el miedo es lo que nos hace cerrarnos a la vida. Y lo peor es que rara vez lo notamos. No decimos que vivimos con miedo, pero actuamos con miedo. Evitamos, procrastinamos, posponemos. Preferimos la comodidad de lo conocido antes que la incertidumbre de lo nuevo. Imagina a alguien que sueña con cambiar de trabajo. Quiere hacerlo. Sabe que donde está no es feliz, pero en cuanto aparece la posibilidad, el miedo lo detiene. ¿Y si no encuentro algo mejor? ¿Y si fracaso? ¿Y si me arrepiento? Así, el miedo lo convence de quedarse donde está, no porque sea lo mejor, sino porque es lo que conoce. No ha elegido libremente, ha elegido desde el miedo. Pero esto va más allá de las decisiones grandes. Nos pasa en lo cotidiano. ¿Cuántas veces evitamos una conversación importante por miedo a incomodar? ¿Cuántas veces no decimos lo que sentimos porque tememos ser rechazados? El miedo al fracaso, el miedo al juicio, el miedo a la pérdida nos mantiene dentro de una jaula invisible. Y lo peor es que cuanto más intentamos protegernos, más nos encerramos. Krishnamurti nos propone un giro radical. En lugar de evitar el miedo, mirarlo de frente. No negarlo, no resistirlo, no justificarlo. Solo verlo, sin huir. Porque cuando el miedo se expone a la luz de la conciencia, pierde su fuerza. La clave está en abrirnos a la experiencia sin proyectar expectativas. No anticipar, no suponer, no obsesionarnos con el resultado. Vivir desde la apertura significa actuar sin el peso del que pasará si. No se trata de correr riesgos sin sentido, sino de no vivir condicionados por lo que podría salir mal. Pero esto no se entrena en teoría, se entrena en la vida. Un ejercicio simple: la próxima vez que sientas miedo, no huyas. No trates de solucionarlo de inmediato. Obsérvalo. Pregúntate, ¿es real o es solo un pensamiento? Cuando hacemos esto, nos damos cuenta de que la mayoría de los miedos no tienen base en la realidad. Y aquí llegamos a la gran pregunta: si dejamos de vivir desde el miedo, si nos abrimos sin reservas, ¿qué significa realmente ser libre? En la última parte del vídeo conectaremos todo lo que hemos explorado hasta ahora y veremos cómo llevar esta comprensión a nuestra vida cotidiana. Porque entender la libertad no es suficiente. La verdadera pregunta es: ¿cómo vivirla? Si vivir desde el miedo nos impide experimentar la verdadera libertad, entonces la siguiente pregunta es inevitable: ¿qué es realmente el miedo? Parece algo incontrolable, algo que nos domina sin que podamos hacer nada al respecto. Pero Krishnamurti nos ofrece una idea que lo cambia todo.
El miedo no es real. Es una construcción mental, un pensamiento proyectado al futuro. Observa cualquier miedo que hayas sentido. ¿Alguno existe en el presente? No. Siempre se trata de lo que podría pasar. No tememos lo que ocurre, tememos lo que imaginamos que ocurrirá. Si alguien teme hablar en público, no es porque en este momento esté siendo juzgado, sino porque su mente ya proyectó el rechazo antes de que ocurra. Si alguien teme perder su trabajo, no es porque hoy lo hayan despedido, sino porque su mente ya construyó un futuro en el que eso pasa. Y aquí está la paradoja del miedo. Cuanto más intentamos evitar lo que tememos, más lo reforzamos. Imagina a alguien que teme al rechazo social. Quiere decir lo que piensa, expresarse con autenticidad, pero el miedo lo detiene. Su mente le dice, si hablas, te juzgarán. Si te juzgan, te rechazarán. Si te rechazan, estarás solo. Y así, se calla. Pero en lugar de liberarse del miedo, lo fortalece. Cada vez que evita la situación, le da más poder a su temor. Es como si reforzáramos la idea de que el miedo es válido simplemente porque actuamos como si lo fuera. Pero el miedo no es un hecho, es una interpretación. Y si logramos verlo como lo que realmente es, un pensamiento pasajero, no una verdad absoluta, perdemos el miedo al miedo. Krishnamurti nos propone un experimento simple pero transformador. Cuando el miedo surja, no lo rechaces. Míralo. No te identifiques con él, no lo justifiques, no lo combatas. Solo obsérvalo. Pregúntate, ¿es real o es solo un pensamiento sobre el futuro? Cuando hacemos esto, nos damos cuenta de algo sorprendente. El miedo solo existe mientras lo alimentamos. Cuando dejamos de huir de él, cuando lo enfrentamos con conciencia, se desvanece. Pero aquí surge una cuestión aún más profunda. ¿Por qué hemos aprendido a vivir en el miedo? ¿Quién nos enseñó a temer, a obedecer, a depender de algo externo para sentirnos seguros? En la próxima sección exploraremos la conexión entre el miedo y la autoridad. Porque no solo tememos lo desconocido, también tememos desobedecer, cuestionar y romper con lo que se nos ha impuesto. ¿Y si el miedo ha sido siempre una herramienta de control? Si el miedo es una construcción mental, si no es un hecho sino una interpretación, entonces surge una pregunta inquietante. ¿Por qué hemos aprendido a vivir en el miedo? No nacemos temerosos. No nacemos dudando de nuestras propias capacidades. Nos enseñan a tener miedo. Nos enseñan a depender. Nos enseñan a obedecer. Krishnamurti lo señala con claridad. Seguimos ideas sin cuestionarlas, no porque creamos en ellas, sino porque tememos equivocarnos. No pensamos por nosotros mismos, repetimos lo que nos han dicho. Desde pequeños, nos enseñan a confiar en la autoridad, en las normas, en los sistemas. Se nos dice que es correcto, que es moral, que es verdad. Y si alguna vez dudamos, sentimos culpa, porque la autoridad no solo impone reglas, impone la sensación de que desobedecer es peligroso. Esto ocurre en todas las áreas de la vida. En la política, nos identificamos con ideologías sin examinarlas a fondo. En la religión, heredamos creencias sin cuestionar su origen. En la sociedad, seguimos patrones de éxito y fracaso sin preguntarnos si realmente nos hacen felices. No buscamos la verdad, buscamos seguridad. Y la seguridad, casi siempre, se encuentra en aceptar lo que ya está establecido. Pero aquí está el problema. Cuando aceptamos sin cuestionar, renunciamos a la libertad. Imagina a alguien que siente que su vida no tiene sentido. En lugar de explorar esa sensación, de investigar por su cuenta, busca un gurú, un líder, un sistema que le dé respuestas. Quiere que alguien le diga qué hacer. Porque pensar por sí mismo es aterrador. Porque el caos de no saber nos hace sentir vulnerables. Pero Krishnamurti nos deja una advertencia. Cualquier verdad que no sea descubierta por uno mismo no es una verdad, es solo una repetición.
No importa qué tan convincente sea la idea, no importa cuánta gente la crea. Si no la cuestionamos, si no la exploramos desde nuestra propia experiencia, seguimos atrapados en el pensamiento impuesto. Pero si rompemos con la autoridad externa, si dejamos de buscar respuestas en otros, ¿cómo encontramos nuestro propio camino? Aquí es donde aparece el mayor desafío, la autoexploración sin dogmas. Porque si no nos basamos en la tradición, en la cultura, en lo que nos han enseñado, ¿qué nos queda? En la próxima sección veremos cómo pensar por nosotros mismos sin aferrarnos a ninguna estructura fija. Porque la verdadera libertad no está en rechazar una autoridad para seguir otra, sino en no necesitar ninguna. Si romper con la autoridad nos libera de las ideas impuestas, si dejamos de aceptar respuestas prefabricadas, entonces la siguiente pregunta es inevitable. ¿Cómo pensamos por nosotros mismos? Porque hemos pasado tanto tiempo dependiendo de estructuras externas que, cuando nos deshacemos de ellas, nos encontramos en un vacío. Sin reglas, sin guías, sin certezas. Krishnamurti nos advierte, la verdadera libertad requiere una mente que investigue sin prejuicios. Y esto es más difícil de lo que parece. Porque incluso cuando creemos que estamos pensando por nosotros mismos, muchas veces solo estamos reaccionando. Si rechazamos una idea automáticamente, sin examinarla, seguimos atrapados en el pensamiento condicionado. No es libertad, es rebeldía inconsciente. Pensar sin filtro significa no aceptar ni rechazar nada de inmediato. Observar una idea sin catalogarla de buena o mala, sin sentirnos obligados a elegir un bando. Es un proceso incómodo porque estamos acostumbrados a definirnos a través de lo que creemos. Pero si queremos una mente libre, tenemos que aprender a sostener la duda. Imagina que tienes que tomar una decisión importante, cambiar de trabajo, mudarte de ciudad, terminar una relación. La mayoría de las personas consultaría opiniones, buscaría validación, se apoyaría en lo que otros han hecho antes. Pero Krishnamurti nos invita a probar algo distinto, enfrentar la decisión sin influencia externa. No buscar seguridad en la experiencia de otros, sino observar la situación con claridad, sin historias, sin miedo. Pero, ¿cómo entrenamos esta capacidad? No se trata de volverse indiferente, sino de desarrollar un pensamiento libre y crítico. Algunas técnicas prácticas. Dudar activamente. Ante cualquier idea, antes de aceptarla o rechazarla, preguntarse, ¿es esto realmente cierto o solo lo he dado por hecho? Observar sin interferir. En lugar de reaccionar emocionalmente ante una información nueva, simplemente dejar que esté ahí, sin identificarse con ella. Cuestionar los propios pensamientos. ¿Esta opinión es realmente mía o la adopté sin darme cuenta? Pero aquí surge una inquietud mayor. Si pensamos por nosotros mismos, si no nos aferramos a ninguna creencia impuesta, entonces, ¿qué somos? ¿Cómo manejamos la incertidumbre de no tener una identidad rígida? En la siguiente sección exploraremos una idea fundamental, la fluidez mental. Porque la verdadera libertad no es aferrarse a una nueva verdad, sino vivir sin la necesidad de una verdad fija. Si pensar por nosotros mismos significa soltar las creencias impuestas, si nos atrevemos a cuestionar lo que siempre hemos dado por cierto, entonces la siguiente trampa es inevitable. Aferrarnos a una nueva identidad. Porque aunque hayamos roto con las ideas externas, seguimos buscando algo a lo que aferrarnos. Un nuevo yo. Una nueva certeza. Algo que nos diga quiénes somos. Pero Krishnamurti nos advierte, la mente libre no se aferra a una imagen de sí misma. No dice soy así y siempre seré así, porque entiende que cualquier identidad fija es una nueva forma de prisión. Nos identificamos con lo que hacemos, con nuestras ideas, con lo que otros piensan de nosotros. Soy un artista, soy un emprendedor, soy alguien que nunca se rinde. Pero, ¿qué ocurre cuando la vida nos empuja en otra dirección? Cuando queremos cambiar,
pero sentimos que estamos traicionando lo que fuimos. Imagina a alguien que ha construido su identidad en torno a su trabajo. Durante años ha sido visto como un experto en su campo, alguien confiable, alguien que sabe. Pero un día, se da cuenta de que ya no quiere seguir en ese camino. Quiere otra cosa, pero no puede moverse. No porque no tenga opciones, sino porque siente que dejarlo atrás significaría perderse a sí mismo. O piensa en alguien que ha defendido una idea durante mucho tiempo. Ha construido su vida en torno a ella. Pero de pronto, se enfrenta a información que la contradice. Si cambia de opinión, sentirá que ha estado equivocado todo este tiempo. Y eso duele. Así que en lugar de fluir con el cambio, se aferra. No porque crea en esa idea, sino porque teme perder su identidad. Pero aquí está el problema. Si necesitas defender tu identidad, si necesitas protegerla del cambio, entonces no eres libre. Krishnamurti nos propone una alternativa: vivir sin etiquetas fijas. No significa ser alguien sin forma, sino entender que cada versión de nosotros mismos es temporal, que podemos cambiar sin traicionarnos, porque no somos un concepto estático. ¿Cómo aplicar esto en la vida diaria? No definirnos en términos absolutos. En lugar de decir yo soy así, decir esto es lo que pienso ahora, pero puede cambiar. Practicar la flexibilidad. Hacer cosas fuera de lo habitual. Explorar intereses que contradigan lo que creemos que somos. Aceptar el cambio sin culpa. No tenemos que ser hoy la misma persona que fuimos hace 5 años. Ni siquiera la misma de hace un mes. Pero esto nos lleva a una pregunta más profunda. Si dejamos de identificarnos con una imagen fija de nosotros mismos, ¿qué nos queda? Si no somos nuestro pasado, nuestras creencias, nuestras etiquetas, entonces, ¿qué significa estar realmente presente? En la próxima sección exploraremos qué pasa cuando soltamos completamente el pasado y el futuro. Porque la verdadera libertad no está en quiénes fuimos ni en quiénes seremos, sino en la forma en que habitamos el ahora. Si no somos una identidad fija, si no estamos obligados a definirnos por lo que fuimos ni por lo que seremos, entonces la pregunta inevitable es, ¿qué nos queda? ¿Cómo vivimos sin las referencias del pasado o las expectativas del futuro? Krishnamurti nos da una respuesta clara. El pasado y el futuro son ilusiones que nos limitan. Nos aferramos a lo que fuimos, nos preocupamos por lo que seremos, pero en realidad, lo único que existe es este momento. Lo demás es un recuerdo o una anticipación. Pero esto es más fácil decirlo que hacerlo. Nuestra mente está entrenada para vivir en cualquier lado menos en el presente. Pasamos el día recordando lo que salió mal o imaginando lo que podría salir bien. Y en ese proceso, nos perdemos la única realidad que tenemos, el ahora. Imagina a alguien que no puede dejar atrás una traición. Han pasado años, pero sigue reviviendo la escena, pensando en lo que pudo haber dicho, en lo que debió haber hecho. Su cuerpo está aquí, pero su mente sigue atrapada en ese momento del pasado. No lo está viviendo, lo está repitiendo. O piensa en alguien obsesionado con el futuro. Vive planificando, asegurándose de que todo salga bien. Pero la ironía es que en su intento de controlar lo que vendrá, no está realmente viviendo lo que hay. Está sacrificando el presente por una promesa que nunca se cumple, porque el futuro, cuando llega, se convierte en presente. Krishnamurti nos invita a ver el presente como la única realidad accesible. No significa ignorar el pasado o no preparar el futuro, sino no vivir en función de ellos. Usarlos cuando sea necesario, pero no quedar atrapados en ellos. Pero, ¿cómo se entrena la mente para habitar el momento presente? Darse cuenta cuando estamos en otro tiempo. Cada vez que la mente se va al pasado o al futuro, simplemente notarlo sin luchar contra ello. Anclar la atención en el ahora. Sentir la respiración, el sonido del entorno, la sensación del cuerpo en este momento. Actuar sin esperar.
Hacer algo porque resuena con el presente, no porque estamos esperando un resultado en el futuro. Pero aquí surge la pregunta más importante de todas. Si estamos en el presente, si no nos definimos por lo que fuimos ni por lo que seremos, ¿qué significa realmente ser libre? En la próxima sección llegaremos a la síntesis final. La libertad no es un objetivo, es una forma de ser. Porque no se trata de alcanzar algo, sino de aprender a vivir sin cargas. Si soltar el pasado y el futuro nos deja en el presente, si no somos nuestras identidades fijas ni nuestras creencias heredadas, entonces la gran pregunta es, ¿qué significa realmente ser libre? Krishnamurti nos da una respuesta que lo cambia todo. La libertad no es un objetivo que alcanzamos, es algo que experimentamos. No es una meta, no es un punto final, no es un estado al que llegamos después de años de trabajo. Es el espacio en el que vivimos cuando dejamos de buscarla. Y aquí está la gran paradoja. Cuanto más persigues la libertad, más te alejas de ella. Mucha gente dice querer ser libre, pero lo hacen desde la misma mentalidad que los mantiene atrapados. Creen que la libertad es algo que se obtiene con esfuerzo, que algún día llegarán a un punto en el que finalmente serán libres. Pero en esa búsqueda, siguen atados a la idea de que les falta algo. Se obsesionan con deshacerse de sus miedos, de sus apegos, de sus condicionamientos, sin darse cuenta de que la verdadera libertad no está en eliminar esas cosas, sino en no identificarse con ellas. Imagina a alguien que se obsesiona con la iluminación espiritual. Lee todos los libros, sigue todas las prácticas, busca incansablemente el momento en el que dejará de sentirse atrapado. Pero en su deseo de ser libre, ha creado una nueva prisión, la obsesión por el despertar. Se ha convertido en esclavo de la idea de la libertad. Aquí es donde Krishnamurti nos propone un giro radical. Deja de intentar ser libre y simplemente vive. La libertad no es un estado al que llegas, es lo que sucede cuando no te aferras a nada. No significa que no haya miedo, que no haya pensamientos, que no haya deseos. Significa que nada de eso te atrapa. ¿Cómo se vive la libertad sin convertirla en una obsesión? Dejar de esperar un momento ideal. La libertad no ocurre cuando todo esté en su lugar. Ocurre cuando no necesitas que todo esté en su lugar para vivir plenamente. No hacer de la libertad una identidad. Si necesitas decirte a ti mismo, soy una persona libre, entonces todavía te estás definiendo en función de algo externo. Soltar la necesidad de controlarlo todo. No necesitas asegurarte de que la libertad se mantenga. La libertad no es un objeto que posees, es un estado en el que te mueves. Y aquí llegamos a la pregunta final. Si la libertad es algo que se experimenta y no algo que se alcanza, entonces, ¿cómo la aplicamos en la vida cotidiana? En la última parte del vídeo conectaremos todo lo que hemos explorado para ver la libertad como un arte, no como un logro. Porque la clave no está en entenderla, sino en vivirla. La libertad no es algo que se logra un día y se conserva para siempre. No es un trofeo, ni un estado permanente. Es un arte, algo que se practica, que se redescubre cada día, que se vive en cada elección que hacemos. No hay un manual, no hay un camino fijo, no hay nada que pueda seguir paso a paso para ser libre, porque la verdadera libertad no viene de fuera. No depende de que el mundo cambie, de que las circunstancias sean ideales, de que todo salga como esperas. La libertad ocurre cuando sueltas la necesidad de que algo tenga que ser de una forma específica para estar en paz. Piensa en cuántas veces has pospuesto vivir plenamente porque aún falta algo. Cuando tenga más tiempo, cuando tenga más dinero, cuando todo esté en su lugar. Pero la vida nunca se detiene. Nunca hay un momento perfecto. Esperar para ser libre es la forma más segura de seguir atrapado. Krishnamurti nos invita a dejar de ver la libertad como un destino. No es algo que te espera en el futuro, es algo que puedes experimentar ahora. En este momento,
No cuando resuelvas todo, no cuando hayas eliminado todos tus miedos, sino cuando dejes de necesitar que desaparezcan para seguir adelante. Y aquí viene la verdadera pregunta: ¿qué significa ser libre para ti? Porque no hay una respuesta única. No hay un concepto absoluto. La libertad es personal, cambiante, viva. Quizás la mejor respuesta no esté en el vídeo, sino en lo que escribas tú. Si esto te ha hecho pensar, ya ha valido la pena. Y si no, vuelve a verlo. Tal vez lo haga la segunda vez. Lo cierto es que no hay un final, solo más preguntas. Pero por ahora, lo dejamos aquí. Nos vemos en la próxima duda.